Hola Iglesia, me da mucho gusto que puedan continuar en este programa y hoy vamos a compartirles un poquito acerca de Jesús, el Cordero de Dios. Cuando a Jesús se le llama Cordero, se refiere principalmente a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado de nosotros. En el libro de Juan el Bautista habla acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Y la mayor parte del Antiguo Testamento habla de la salvación de Israel por medio de un Cordero puro y sin mancha. También se refiere a que Jesús es aquel que va a limpiarnos de todo pecado nuestras vidas. Es el sacrificio que el Padre proveería para que nosotros fuéramos redimidos de todo pecado. El sacrificio de corderos tiene una importancia muy grande dentro del pueblo judío. De hecho, era parte de lo establecido por la ley. Cada uno de los judíos tenía que hacer sacrificios para redimir sus pecados. Y lo hacían cada año conmemorando la Pascua, pero también ellos tenían sacrificios a la entrada del templo 2 veces al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Esto era para redimir los pecados del pueblo. Entonces, los sacrificios tenían un rol muy importante dentro de la vida de los judíos. Ellos conocían perfectamente bien lo que era un sacrificio. Era parte de su estilo de vida, era su manera de vivir. Y ellos sabían el por qué estaban haciendo esos sacrificios. Entonces, una de las cosas que Jesús estaba haciendo, que era que ellos pudieran entender el valor que tenía el que Él fuera a la cruz a morir y a redimirlos de todo pecado. Una de las cosas que yo estaba viendo era que justamente cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, era la hora exacta en la que el pueblo ofrecía el sacrificio de la tarde. Es decir, era tan importante el sacrificio que Dios estaba haciendo, que Jesús estaba haciendo en la cruz, que coincidió con esa hora para que nunca más se volviera a hacer un sacrificio. Y Jesús fue el sacrificio perfecto para redimirnos a nosotros de todo pecado. Quiero leerles en Romanos 8:3. Lo que la ley no podía hacer, porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado y así se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Dice que Jesús vino como ser humano y vino como una ofrenda. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, caminó por la tierra, muchas veces el enemigo vino y tentó su vida, pero él nunca cayó. Siempre sus respuestas fueron basadas en la palabra. Y algo muy interesante es que el Padre envió a Jesús como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros. Y Él vivió en la tierra como un cordero puro y sin mancha, como alguien sin pecado, sin nada que se le pudiera reprochar, nada. A Jesús también se habla como un cordero humilde que fue llevado al matadero. Nunca Jesús se quejó por nada de lo que estaba pasando, por las situaciones que estaba pasando. Nunca maldijo, nunca hizo nada referente a eso. Pero algo importante también es que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar de los sacrificios, pero también estaban habituados a recordar lo que las profecías habían hablado. Y una de ellas es que iba a venir un cordero que los iba a redimir de todo pecado. Cada uno de nosotros como creyentes sabemos
que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, el pecado nos separa del amor del Padre, nos hace a un lado, nos impide el acceso al Padre. Cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, lo que hace es reconciliarnos con el Padre para poder tener acceso al Padre y nos redime de todos nuestros pecados. Jesús fue la única persona que podía redimirnos a nosotros porque su santidad, su amor por nosotros se lo permitió. El Padre, en su gran amor y por medio de su esperanza hacia nosotros, nos proveyó un cordero que pudiera limpiarnos y lavarnos de todos nuestros pecados. Jesús, al morir, cada gota de su sangre derramada fue limpiándonos a nosotros cualquier pecado que nosotros hubiéramos cometido. Él nos limpió. Quiero leerles en Primera de Pedro 1:18. Dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes, así como vivían sus antepasados, y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera, pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes del mundo, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Cristo ustedes son fieles a Dios, quien renunció a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Jesús fue el Cordero que vino y nos limpió a nosotros de todo pecado, pero dice que su precio no tiene nada que ver con la plata o el oro. Su sangre vale muchísimo más que eso y ha redimido a todo el mundo, nos ha redimido, y nosotros tenemos el acceso al Padre para poder orar, para poder tener comunión con Él, para poder pedir ahora, porque Jesús nos redimió y nos limpió completamente a nosotros, y gracias a su sangre hoy tenemos la salvación y la seguridad de que en Él estamos siendo salvos. Jesús es el Cordero que te redime a ti y a mí, y no importando nada de lo que tú hayas hecho, cualquier cosa que tú pudieras haber hecho, por más mal que tú creas que esté, Jesús pagó el precio por eso. Y hoy, y hace 2000 años, Él lo hizo pensando en ti y pensando en mí. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo te escogió a ti y me escogió a mí, y nos ha redimido como mundo entero para poder tener el acceso a su presencia. Y hoy el Cordero de Dios sigue estando de pie para escucharte, para que tú puedas entrar a su presencia por medio del Padre. Hoy quiero decirte que el Cordero de Dios y que Jesús es la persona más real que tú puedas experimentar. El Cordero de Dios es aquel que te ha guardado y te ha limpiado y te ha sostenido hasta el día de hoy. Que su sangre tiene un precioso valor, inigualable, incomparable para nosotros. Espero que este pequeño enseñanza te pueda ayudar y te pueda bendecir. Nos vemos muy pronto.